¿Qué tal de nuevo? Muy buenos días y bienvenidos. Hoy vamos a terminar el año repasando los hechos y personajes más destacados de este 2015. Vamos a comenzar con el más grato, el Papa Francisco, que sin duda fue el personaje más querido del año. Muy probablemente nadie tiene algo en contra de él, a pesar de los muchos temas sensibles que abordó en su actividad pastoral. El Papa Francisco está revolucionando la Iglesia. Con su discurso y con sus actos pretende llevar un mensaje de unión y de paz a todos los rincones del planeta, aunque sus declaraciones causaron controversia en diversos temas. Con una consecuencia letal. Por ejemplo, Francisco sorprendió al mundo cuando aseguró que todos los sacerdotes pueden levantar la excomunión a mujeres que han practicado el aborto o a quienes lo han facilitado, pues solo lo podían hacer los obispos o sacerdotes delegados por él. Alégrense siempre. Este permiso rige por el Jubileo de la Misericordia, es decir, desde el pasado 8 de diciembre hasta el 20 de noviembre de 2016. Pero eso sí dejó claro que hay que proteger a los niños que están por nacer y que el perdón no se le puede negar a quien se haya arrepentido. Las críticas, pero también las ovaciones, le llovieron al sumo pontífice por su posición frente a los homosexuales. Esta es sin duda una de las imágenes más impactantes de las noticias del Vaticano este año. Se trata de un sacerdote polaco quien en la víspera de la celebración del Sínodo de Obispos dio a conocer abiertamente su homosexualidad y presentó públicamente en el Vaticano a su novio. Las conclusiones del sínodo tuvieron que ver con la misericordia y la acogida de los divorciados y respeto por quienes tienen tendencias sexuales diferentes. El Papa también mostró su humildad al pedir perdón por los casos de pederastia. Continúa abrumándome la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños les violaran y les causaran graves daños. Lo lamento profundamente. Dios llora. Francisco también se refirió al tema de la nulidad del matrimonio y con una reforma aceleró el proceso, mas no eliminó los requisitos. En el tiempo que lleva el Papa en su pontificado, ha sido un símbolo de misericordia y de perdón para los feligreses de la Iglesia Católica, lo que lo hace ser uno de los líderes más queridos en el mundo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Prácticamente todas las encuestas de popularidad realizadas en Colombia este año coincidieron en que el personaje menos querido en el país era el presidente venezolano Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, fue una de las personas con mayor desaprobación durante el 2015. Sus frecuentes alusiones hostiles contra Colombia y su dirigencia y su decisión de cerrar la frontera desencadenaron una serie de reacciones negativas por parte de los colombianos. Solo 3 días después de haber ordenado el cierre fronterizo, el mandatario decretó un estado de excepción que perjudicó a centenares de familias colombianas y venezolanas, gestando así una crisis humanitaria que sigue vigente. La indignación nacional se agudizó luego de que el presidente venezolano bailara la pollera colorada. Como va de contenta y caramba, con la pollera colorada, por eso le digo. Mientras se vivía la etapa más dura de la crisis, acto que el presidente Santos calificó como una falta de respeto. Como si esto fuera poco, en las últimas declaraciones frente al tema, Nicolás Maduro afirmó que el cierre fronterizo podría extenderse hasta por 3 años. Sin embargo, pese a que Maduro ha despertado iras y agravios, también ha sido protagonista de las risas de muchos colombianos, debido a los frecuentes errores idiomáticos, a los que los fanáticos y opositores identifican como maduradas. Se me está fundiendo lo poco de cerebro que me queda. Maduro reconoció que le queda poco de cerebro, van a declarar los tipos. Como no tienen más nada que decir. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro resumen de las principales noticias del año. En el campo de la economía, el precio del dólar acaparó la atención y la preocupación del público durante todo el 2015. Pero vamos al comienzo, a lo que precipitó el alza de la divisa. Todo se debió a la caída del precio del petróleo.
Años atrás, el valor de un barril de crudo alcanzaba los $140. Hoy en día apenas supera los 40. Esto se dio porque miembros de la OPEP empezaron a producir más petróleo al ver que Estados Unidos estaba aumentando su producción gracias a nuevas formas de explotación petrolera, pues a mayor cantidad, menores precios. En la que en el 2013 el 20% de nuestros ingresos fiscales venían del petróleo, a que el año entrante solamente el 2.6% de nuestros ingresos provendrán de esa fuente. Esto ha hecho que la industria tenga más impuestos y que ya se pronostiquen aumentos en el IVA. Esto puede afectar el consumo, que jalona el 60% de la economía del país. La situación actual de bajos precios del crudo van a seguir por lo menos por unos 3 años más. Técnicamente por precios del petróleo hasta el 2019-2020 veríamos el precio del petróleo subir a los $80 por barril, nada comparado con los $100-110 por barril que estábamos recibiendo hace un año. La turbulencia económica en el mundo, la continuación de crisis en economías emergentes y la apreciación del dólar no hacen fácil que el precio del petróleo pueda recuperarse en corto tiempo ni a los altos niveles que presentaba unos años atrás. Por ahora, la esperanza del país está en el sector de la construcción, tanto de vivienda como de vías 4G. Y es que nada parece indicar que el precio del petróleo subirá de manera que el precio del dólar baje. La divisa cierra este año a un valor nunca antes visto. El precio del dólar superó los 3.300 pesos y golpeó fuertemente la economía colombiana, sobre todo a comerciantes, porque importar fue cada vez más costoso. Aunque encendió las alarmas, fue un impulso para que Colombia empiece a exportar más productos, pues se pagan mejor. Cuando el precio del dólar estaba a 1.800 pesos, era más barato viajar a países dolarizados e importar diversos productos, ya fueran de comercio o maquinaria, lo que fortalecía la industria. Con un dólar a 3.000 pesos sucede lo contrario e importar es mucho más costoso. Esto perjudicó a comerciantes y a campesinos. El alza también fue una mala noticia para quienes tienen deudas en esta moneda y para otros sectores como tecnología, textiles, carros y para los viajeros. Se pronostica que el dólar continúe en la barrera de los 3.000 pesos el próximo año. Se espera que retorne a un 2.800, por mucho 2.800. Lo único que puede hacer el Banco de la República es incrementar las tasas de interés. Cuando un Banco de la República incrementa las tasas de interés, suben las tasas de los créditos, por lo cual las personas piden menos créditos, hay menor movilidad de flujos de capitales dentro del país. Ya sabemos que a menos pesos colombianos pues aumenta su precio y con lo cual el precio colombiano tendería a apreciarse en los próximos meses. Según analistas, dado el caso, por más bajo que esté el dólar, llegaría a los 2.600 pesos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este vistazo a los principales hechos ocurridos en este año que despedimos hoy. El 2015 estuvo marcado por la amenaza permanente del terrorismo que se manifestó durante todos estos 12 meses. Pero el viernes 13 de noviembre fue particularmente nefasto para el mundo. París, la capital luz, sufrió múltiples ataques por el grupo extremista musulmán Estado Islámico. Sin duda, esta es la peor noticia internacional registrada en el 2015. Ese viernes 13 de noviembre, la noche de la ciudad luz fue más oscura. El terrorismo hizo 6 ataques en diversos lugares, 3 cerca del Estadio de Francia, en un teatro de conciertos y en 2 restaurantes. La escalada terrorista fue reivindicada horas más tarde por el Estado Islámico. El mayor número de víctimas cayó en el Teatro Bataclan, en donde se desarrollaba un concierto de una banda estadounidense, con cerca de 1.500 espectadores. 89 personas fueron asesinadas por 3 atacantes, quienes lanzaron consignas sobre Siria e Irak. Los espectadores fueron mantenidos como rehenes hasta que entró la policía. 2 de los terroristas se inmolaron y 1 fue abatido por las fuerzas del orden. Otros 3 yihadistas suicidas accionaron sus explosivos en los alrededores del estadio, donde se jugaba un partido amistoso entre Francia y Alemania. Además de los terroristas, murió un transeúnte. Las explosiones se escucharon en el estadio, el cual fue cerrado de inmediato. El público se concentró en la cancha hasta cuando le fue permitido desalojar el lugar. Entre los asistentes se encontraba el presidente francés François Hollande y el ministro de Relaciones Exteriores alemán. Ambos fueron evacuados rápidamente. Otras 39 personas fueron baleadas a muerte en 5 restaurantes en diversos lugares de la ciudad, en un espacio de 15 minutos. Los bares y restaurantes fueron objetivos por tratarse de un viernes, cuando estos establecimientos están llenos de gente. En total, 7 terroristas fueron dados de baja por la policía.
policía. El presidente francés François Hollande apareció en televisión poco después de los atentados para anunciar la declaratoria del estado de emergencia y el cierre de las fronteras, medidas que no se tomaban desde la Segunda Guerra Mundial. El de noviembre fue un viernes 13, que los franceses no podrán borrar de su historia. De malas a buenas noticias, porque tal vez la mejor noticia internacional para los colombianos fue sin duda el levantamiento de la exigencia de la visa Schengen para ingresar a casi todos los países de la Unión Europea. Fue una innegable victoria diplomática del presidente Santos y su canciller. A partir de mañana, los ciudadanos colombianos podrán viajar a los países de la zona Schengen sin visado. Esta fue la mejor noticia, esperada durante décadas. Para muchos, la visa era un inconveniente para ir a países europeos. Esa madrugada del 2 de diciembre se dio la noticia por parte de la representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea y el presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que era un día histórico para los colombianos. Por este acuerdo, los colombianos podrán ingresar con solo su pasaporte a 26 países de la Unión Europea, con excepción del Reino Unido e Irlanda, los cuales no hacen parte del acuerdo Schengen. Tras el anuncio de la Unión Europea, otros países levantaron su exigencia de visa para los colombianos, entre ellos Noruega y países de las Antillas holandesas, Aruba, Bonaire y Curazao. ¿Qué tal? Aquí estamos ya de regreso con las principales noticias de este año que despedimos hoy. En el campo ambiental, a lo largo de todo el 2015 fue noticia el fenómeno del Niño y sus consecuencias para la ecología, la economía y la calidad de vida de la población. Sus efectos irán más allá de este año. El fenómeno del Niño se consolidó en abril de 2015 y entró en su fase más fuerte a finales de septiembre. Todo parece indicar que durará hasta marzo próximo. Sin embargo, sus consecuencias se sentirán hasta mediados del año que comienza. Según el IDEAM, de los últimos 4 años, 2015 fue el de menos lluvias y el actual fenómeno del Niño es uno de los 4 peores de toda la historia colombiana. Hasta el momento, los efectos han sido en el abastecimiento de agua potable, pues ha dejado a su paso los más bajos niveles en los ríos y más de 300 municipios con problemas de suministro. En el campo agrícola y forestal, el Niño deja 85.000 hectáreas de bosques devastadas por los incendios, que han sido cerca de 3.400 en prácticamente todo el país. Los ganaderos han sido probablemente los más afectados por la sequía desencadenada por el Niño. Más de 31.000 cabezas de ganado han muerto. Adicionalmente, han tenido que reemplazar la alimentación de pasto por concentrados, cuyos precios han subido notoriamente. En el campo agrícola los efectos también han sido graves, principalmente en los cultivos de ciclo corto, es decir, aquellos que producen cosechas en poco tiempo después de la siembra. En el ciclo corto podemos entender la papa se nos ve afectada, el maíz se nos ve afectado, el arroz se nos ve afectado, que son como cultivos característicos del país. En el tema de ciclo largo tenemos el caucho, el cacao, la palma africana, los maderables. Son cultivos que a pesar de que se ven afectados, el tener un ciclo de vida mucho más largo hace que nos tome unos mejores años y otros años de peores lluvias. La disminución en la producción de diversos sectores agrícolas ha traído consigo el aumento de los precios de varios productos. El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, dijo que la caída en la producción por eventos extremos asociados al clima afectará principalmente a las familias más pobres por el impacto en los precios de los alimentos y porque se podrá ver afectada su capacidad de consumo. Como si esto fuera poco, el Niño también ha favorecido a su paso la multiplicación de enfermedades tropicales, como el dengue, chikungunya y zika, afectando en el año a más de 1.043.500 personas. Desde el punto de vista del desarrollo humano, las consecuencias también son preocupantes. La UNICEF ha advertido que quienes sufrirán los mayores percances serán los niños, ya que la sequía trae consigo enfermedades que los pequeños no pueden soportar, y quienes lo hagan podrían enfrentar consecuencias a largo plazo. ¿Qué tal? Hoy, último día del año, estamos haciendo un resumen de las principales noticias de este 2015. Las negociaciones de paz en La Habana ocuparon los titulares noticiosos durante estos 12 meses. No se llegó a un acuerdo final, pero sí se hicieron logros importantes. Veamos cuáles fueron los 5 principales.
Acuerdo 1. No reclutamiento. El primer acuerdo entre las dos partes fue no reclutar más menores. La guerrilla de las FARC anunció que desvincularían de la guerra a los niños menores de 15 años de edad. Esto con el fin de dar más garantías al gobierno y demostrar su intención de firmar la paz. Según la guerrilla, con esta decisión tomada por parte de la Delegación de Paz, lo que se busca también es suspender las llamadas batidas del Ejército Nacional, pues la mayoría de los soldados son de los estratos bajos y muy pocos de estratos altos. Muchachos, para abajo del camión, para abajo, todos del camión, muchachos, resistan. Acuerdo 2. Desminado humanitario. En un comunicado conjunto entre las dos partes se dio a conocer que se conformaría una comisión integrada por la fuerza pública y miembros de la guerrilla de las FARC para realizar el desminado humanitario. Inicialmente se acordó que este proceso iniciaría en los departamentos de Antioquia y Meta, los más afectados por la siembra de minas antipersonales. El primer municipio objeto de esta comisión fue Briceño, en su vereda El Orejón. Acuerdo 3. No bombardeo. Varias decisiones por parte del gobierno nacional aportaron al proceso de paz. La más importante fue la suspensión de bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Colombiana en contra de los campamentos de la guerrilla de las FARC. Esta orden se dio 2 veces en el 2015. La primera cuando se adelantaba el primer cese al fuego unilateral decretado por esa guerrilla el 20 de diciembre del 2014, pero la orden fue levantada después de que un grupo de pisas suaves, el grupo élite de la guerrilla de las FARC, atacara y asesinara 11 militares. Acuerdo 4. No aspersión con glifosato. Otro de los pasos del gobierno nacional fue suspender la aspersión con glifosato. Esta decisión se argumentó en su momento porque al parecer el tipo de líquido que se estaba esparciendo causaba afecciones a la salud. Acuerdo 5. Justicia. El acuerdo de justicia se vio en vilo después de ser anunciado por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Timochenko, pues se generaron varias inquietudes en donde se decía que este no estaba totalmente acordado, pero después de un tiempo el mismo Timochenko dijo que solo le faltaba un punto. Lo que aún no se sabe es el destino final de las miles de armas con las que hoy cuenta la guerrilla, pues aunque en el acuerdo de justicia se habló de dejación de las mismas, aún no se sabe si estas serán entregadas al gobierno nacional o si seguirán en poder de las FARC. Bienvenidos de nuevo a este vistazo de los principales hechos que hicieron noticia en el 2015. En el campo de la política, la crisis con Venezuela fue el hecho más significativo del año, porque conmovió al gobierno, a la diplomacia, al Congreso, a los partidos políticos y a la opinión pública. Desde el pasado 21 de agosto, la frontera entre Colombia y Venezuela permanece cerrada por la orden del presidente Nicolás Maduro, según para evitar el paso de paramilitares y contrabandistas a suelo venezolano. La decisión fue tomada a raíz del ataque que perpetraron 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta en contra de 4 militares que participaban en operaciones anticontrabando. El estado de excepción en 5 municipios fue inicialmente por 2 meses. Después de un gran éxodo de colombianos que veían cómo miembros de la Guardia Venezolana marcaban sus casas con una D de demoler o una R de revisada, mientras que otros denunciaban abusos y atropellos en contra por el hecho de ser colombianos. 5 días después de anunciado el cierre de la frontera, en Cartagena se reunieron las cancilleres de las 2 naciones por el fin de tratar de dar solución a la crisis entre los 2 países. Hemos informado igualmente de una especie de manipulación mediática que ha mentido al pueblo de Colombia, que ha mentido a la comunidad internacional sobre supuestas agresiones a ciudadanos colombianos. Hemos propuesto una reunión de ministros de defensa que esperamos que sea pronto con las fuerzas militares para mirar todos los temas relacionados con el crimen organizado, las bandas criminales y todas esas situaciones que encontramos en la frontera. Dentro de la reunión se pactó que el defensor del pueblo colombiano podría ingresar a Venezuela con camiones para transportar los enseres de los colombianos, pero dicha reunión no se logró,
pues al defensor lo dejaron esperando. Después de ciertas peticiones por parte del gobierno nacional, el 21 de septiembre se dio la reunión entre los mandatarios de las dos naciones en Quito, Ecuador. Hasta el momento se habla de cerca de 23.000 personas que retornaron al país. 1.714 de ellas fueron deportados por el gobierno venezolano. Los otros retornaron a raíz del miedo que generó la Guardia venezolana. Hasta el momento, los pasos fronterizos siguen cerrados, a pesar de que en un principio se habló que se levantaría la medida después de las votaciones que se celebraron el pasado 6 de diciembre en el vecino país. Otro hecho político significativo este año fue el sorpresivo desimple político del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Las elecciones del 25 de octubre dejaron ver que la popularidad del jefe de la oposición no se manifiesta en las urnas y que el Centro Democrático no tiene la fuerza que se sospechaba. El Centro Democrático no gana encuestas, gana elecciones. El Centro Democrático lleva alrededor de 2 años en la contienda electoral. Aún así fue escenario de fracaso en los comicios regionales de 2015, luego que sus candidatos a alcaldías y gobernaciones importantes del país fueron derrotados. La principal derrota de los uribistas fue en Antioquia. En la propia cancha del caudillo antioqueño, el candidato por la gobernación, Andrés Felipe Guerra, perdió ante el candidato liberal Luis Pérez por 205.130 votos. La derrota también se reflejó en la alcaldía de Medellín, donde se pensaba que iba a quedar en manos del uribismo. El candidato Juan Carlos Vélez perdió ante Federico Gutiérrez del movimiento Creemos. El ex vicepresidente y candidato a la alcaldía de Bogotá, Francisco Santos, obtuvo 327.852 votos y solo le alcanzó para llegar al 4º lugar. Y la candidata Nancy Patricia Gutiérrez, apoyada en coalición con el Centro Democrático, el Partido Liberal y un movimiento significativo de ciudadanos, fue derrotado por Jorge Emilio Rey. El partido que lidera el senador Álvaro Uribe solo logró las alcaldías capitales de Leticia, Florencia y Puerto Carreño, y solo una gobernación, la de Casanare, además de conquistar 53 alcaldías municipales y un número importante de curules en consejos y asambleas. Gracias por su compañía en este resumen de las principales noticias de este 2015. 2 escándalos sacudieron especialmente todos los estamentos de la opinión este año. El primero, los ultramillonarios contratos que el fiscal general de la Nación firmó con la periodista Natalia Springer. Además, las exorbitantes sumas de los negocios. Otra piedra del escándalo fue la dudosa idoneidad profesional de la contratista para realizar las investigaciones que le fueron encomendadas. Fueron 3 contratos los que el fiscal le entregó a la firma de la reconocida periodista. En su momento, se habló de una posible nómina paralela en la Fiscalía General de la Nación, pero el escándalo es cuando se conocieron los resultados de los que se habían contratado dicha firma. Se dijo que estos no aportaban nada a las investigaciones que adelantaba el ente acusador. Primer contrato. Este se pactó en el 2013 por un valor de 895 millones de pesos. La idea de este contrato era brindarle asesoría al fiscal en el procedimiento de datos de crímenes cometidos en el conflicto armado en Colombia. Dicho contrato fue criticado porque al parecer no contribuía a la investigación penal adelantada por la Unidad Nacional de Análisis y Contextos de la entidad. Este contrato, aunque duramente criticado, el mismo fiscal decidió pagarlo y además concedió 2 contratos más a la misma firma de la periodista. Segundo contrato. Este fue firmado por 295 millones de pesos. El objetivo de este era divulgar los resultados obtenidos a través del cuestionado primer contrato firmado entre la Fiscalía y la empresa de la periodista Natalia Springer. Tercer contrato. Un tercer contrato fue firmado en el 2015 por la suma de 3.085 millones de pesos. Esta vez se tenía que realizar un trabajo similar al del primer contrato, pues la idea de este era procesar los datos de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla del ELN y las BACRIM en Colombia. Hace pocos días el fiscal general condecoró a la polémica periodista por los trabajos que realizó su empresa en análisis cuantitativos en la investigación penal y por su contribución al trabajo de los fiscales, analistas e investigadores de la entidad. El otro escándalo de talla nacional fue el protagonizado por el entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretel. El magistrado fue acusado de aceptar sobornos y de tener propiedades adquiridas de manera no muy santas. Dentro del caso que enlodó a la Corte Constitucional, se vio involucrada la esposa del magistrado Pretel, Marta Ligia Patrón, quien al parecer aparece como propietaria de varias tierras que habrían sido despojadas por paramilitares. El pago de 500 millones no fue el único escándalo que enlodó al magistrado. Un problema de tierras y sus bienes también estuvieron a la orden del día.
ubicado en el Parque Natural Nacional de las Islas de San Bernardo del Viento. La casa de 3 pisos está construida sobre un arrecife de coral, dañando así la superficie de este y el ecosistema de cientos de animales marítimos. En la declaración de renta del magistrado se deja entredicho que su mayor actividad económica no está la de ser togado. Pretel es dueño de vacas más prósperas y ganaderas de Colombia. Hasta el momento el caso del magistrado Pretel se encuentra en investigación sin aún tomar una decisión judicial en su contra y este sigue como togado de la Corte Constitucional. ¿Qué tal? Hoy estamos despidiendo el 2015 con un vistazo a las principales noticias ocurridas durante estos 12 meses. La lucha contra el crimen se anotó 2 importantes hits en el año. El primero de ellos fue el exitoso operativo contra Megateo, el exguerrillero que se volvió narcotraficante. Los Estados Unidos ofrecían por él una recompensa de $5 millones y Colombia 2.000 millones de pesos. El 2 de octubre, Víctor Ramón Navarro, alias Megateo, fue abatido en zona rural de Acarí, norte de Santander, tras enfrentamientos con las fuerzas militares y de policía. Un gran golpe a un individuo que había causado muchísimo daño, no solamente en el área donde vivía, sino en todo el país. Alias Megateo era considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. Por su ubicación, Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $5 millones y las autoridades colombianas otra de 2.000 millones de pesos. Megateo tenía 3 procesos en su contra. El primero por ordenar el secuestro del grupo musical del cantante Alfredo Gutiérrez en noviembre de 2001. El segundo, en agosto de 2005, planeó y dirigió el atentado contra una patrulla de la policía donde fallecieron 4 uniformados. Y el tercero por ordenar el asesinato de 10 detectives del DAS, 6 soldados y un informante que iban en su búsqueda en abril de 2006. Por medio de unos muchachos, de un trabajo que tenemos afuera, nosotros nos dimos cuenta cuando ellos llegaron a Ocaña con esa misión. En agosto 16, Megateo fue hallado en una casona en el corregimiento La Vega de San Antonio, en la playa norte de Santander. En ese momento fue herido y logró escapar. Mes y medio después fue dado de baja. Eso no es. El segundo gran golpe de las autoridades contra la mafia fue la muerte de alias Pijar Bey, un excéntrico narcotraficante que ejercía su poder en una enorme porción de los llanos orientales. Martín Farfán era toda una leyenda con elementos de sevicia, brujería, sexo, lujos y hasta canibalismo. A finales de septiembre, comandos especiales de la Policía Nacional lograron infiltrarse en los llanos orientales y abatir a Martín Farfán Díaz, alias Pijar Bey, considerado por las autoridades como el criminal más temido en esa región del país. Alias Pijar Bey fue cabecilla de la estructura paramilitar Bloque Libertadores del Bichada y heredero de alias Cuchillo. Antes de ser abatido, permaneció varias semanas escondido en una casona en zona rural del municipio de Cumarín. Había en los últimos meses seleccionado un lugar en donde, de acuerdo con sus propios intereses, presentaba ciertas dificultades en la comunicación, especialmente vía celular, pero al mismo tiempo le daba cierta facilidad para estar tratando de advertir cualquier aproximación o cualquier operación que pudiera dirigirse hacia su búsqueda. El capo de los llanos fue temido por sus extravagancias. Su característica principal era ordenar homicidios de manera despiadada. Controlaba una red de explotación de mujeres y era adicto a la pornografía. Pagaba cirugías estéticas para que se aumentaran los senos y la cola. Pero la práctica más temida de Pijar Bey era ordenar a sus subordinados descuartizar y comerse a quienes trataban de delatarlo. Informaciones muy fríamente recibidas y expresadas por algunos de sus secuaces hablan de un perfil criminal que lo comprometería también con comportamientos caníbales dentro de su estructura. Era amante de las armas y lucía en medio de la selva relojes que llegaron a costar más de 200 millones de pesos colombianos.